El edificio escolar parece vacío, pero no está en silencio. En el tercer piso, donde las puertas metálicas llevan años selladas con cadenas oxidadas y carteles de peligro, prohibido el paso, todavía queda una luz encendida. No aparece en ningún plano eléctrico actualizado. Ningún conserje recuerda haber cambiado ese tubo fluorescente. Aún así, sigue ahí, parpadeando encima de la entrada de los antiguos aseos de chicas, tiñendo las baldosas de un amarillo enfermo. A esa hora, el guardia nocturno ya ha cerrado todas las aulas del primer y segundo piso, ha revisado el gimnasio, la cocina y la sala de profesores. Según los documentos oficiales, el tercer piso está muerto. Clausurado después de un incendio antiguo, convertido en almacén de muebles rotos y archivos que nadie reclama. Sin embargo, cada noche, justo antes de terminar la ronda, el hombre se detiene al pie de las escaleras que suben a esa planta. No lo reconoce como miedo ni como culpa. Es un gesto automático. Levantar la vista, contar los peldaños, escuchar. La lluvia golpea las ventanas del pasillo como si alguien arrojara puñados de arena contra el cristal. Entre el ruido constante del agua y el zumbido grave de las luces de emergencia, surge otro sonido, delgado al principio, poco más que un susurro. Es agua. Pero no es el goteo de un techo con filtraciones ni el borboteo de una caldera vieja. Es un chorro muy fino, regular, como si un grifo estuviera mal cerrado o como si un tanque se estuviera llenando lentamente. El guardia frunce el ceño. Sabe que todas las llaves de paso están cerradas. Sabe que en el tercer piso ya no debería haber ni una sola tubería en funcionamiento. El agua cae durante unos segundos y luego cesa. El silencio vuelve, tenso, expectante. Entonces se oye algo más. 3 golpes secos, espaciados, contra madera hueca. Una vez. 2, 3. El hombre no sube. Ni esa noche ni las anteriores en las que ha oído lo mismo. Se limita a mirar el tramo de escaleras que se pierde en la oscuridad, a tomar aire por la nariz y a repetir la misma explicación que se ha dado durante años. La estructura cruje, el edificio es viejo, el eco engaña. Después, se obliga a seguir su ruta, baja al vestíbulo, firma en el registro y apaga algunas luces. Si una cámara de seguridad enfocara la entrada del antiguo aseo de chicas del tercer piso, el plano sería siempre el mismo. Un pasillo estrecho, baldosas grises manchadas de humo antiguo, una puerta metálica cerrada con candado y cadena. Nada se mueve. Nadie entra ni sale. Pero, de fondo, el micrófono captaría en determinadas noches un patrón insistente. Primero, el sonido de agua corriendo en algún punto del interior. Después, 3 golpes contra la puerta del tercer cubículo. El expediente del colegio define ese espacio como zona en desuso, pendiente de derribo, sin acceso para alumnado. No menciona luces que no deberían encenderse ni sonidos que no tendrían que existir. No habla de la forma en que los niños señalan hacia arriba cuando alguien les pregunta dónde vive la leyenda más repetida del centro. Ellos no señalan la biblioteca ni el patio. Señalan el techo, justo encima de sus cabezas. Para los informes oficiales, ese tercer piso es un problema de infraestructura. Para generaciones de alumnos, es donde vive Hanako-san del baño. Hanako-san es, en casi todo Japón, un nombre que se pronuncia en voz baja, generalmente entre risas nerviosas, dentro de los baños escolares. Es el fantasma de una niña pequeña, de pelo negro cortado a la altura de la mandíbula, con un uniforme sencillo y una falda roja que se recuerda más por tradición que por detalle. En la versión más extendida, ocupa el tercer cubículo del baño de chicas, normalmente en el tercer piso del edificio. En muchos colegios, el ritual para llamarla es simple. Entrar al baño cuando no hay nadie, acercarse al tercer cubículo, golpear la puerta 3 veces y preguntar: «Hanako-san, ¿estás ahí?». Cerrar comillas. Si la historia se cuenta como debe, del interior llega una voz de niña que responde: «Sí, estoy aquí». A partir de ese punto, el relato se bifurca. En algunas escuelas, la puerta se abre y se ve a la niña apoyando las manos en el borde del inodoro, con los ojos muy abiertos. En otras, no se ve nada. Solo se escucha el agua agitándose en el fondo del tanque y un susurro demasiado cerca del oído de quien preguntó. El origen de Hanako-san cambia según quien la narre. Hay versiones que la sitúan en plena Segunda Guerra Mundial. Una niña que se escondió en el baño durante un bombardeo y murió bajo los escombros. Otras historias aseguran que fue asesinada por un intruso mientras se lavaba las manos o que se quitó la vida después de años de acoso escolar. La única constante es el escenario. Un cubículo de baño, una puerta cerrada, un cuerpo que nadie defendió a tiempo.
A lo largo de las décadas, el nombre de Hanako-san se ha convertido en un código compartido entre escolares. Sirve como prueba de valentía, como excusa para reunirse en lugares donde los adultos rara vez entran y como forma de nombrar un miedo que casi nunca se discute en voz alta. El miedo a lo que pasa en los rincones sin supervisión, entre azulejos, agua y puertas que no siempre se abren desde dentro. En la mayoría de los colegios, la leyenda queda ahí. Un juego peligroso, un susurro en los pasillos, una forma de pasar la tarde. Pero en algunos lugares, la historia deja de ser solo cuento y se pega a un caso concreto, a un año concreto, a una clase concreta. La figura genérica de la niña del baño se superpone con el expediente real de una estudiante que, oficialmente, desapareció sin dejar rastro. En el colegio de las afueras de Tokio, donde el tercer piso fue clausurado tras un incendio, Hanako-san no es solo un personaje del folclore urbano. Tiene un curso, una sección, un apellido que casi nadie pronuncia. Y la puerta que los niños señalan cuando hablan de ella no es cualquier puerta. Es la tercera de un baño concreto, en un piso que las autoridades prefieren no mencionar. La historia que se sigue contando entre susurros empieza muchos años antes de que el guardia nocturno escuchara agua y golpes en un lugar que debería estar seco y vacío. Empieza cuando la tercera planta todavía estaba abierta, los azulejos eran blancos y relucientes, y la niña a la que más tarde llamarían Hanako todavía bajaba las escaleras con una mochila demasiado grande para su cuerpo. En el año del incendio, el edificio principal del colegio tenía 3 plantas. La primera albergaba la mayoría de las aulas y la dirección. La segunda, la biblioteca y los laboratorios. La tercera, un puñado de clases antiguas y, al fondo del pasillo, el baño de chicas que luego sería tapiado. Las paredes mostraban manchas de humedad, los fluorescentes tardaban unos segundos en encender y el olor a lejía nunca terminaba de cubrir el fondo agrio del desagüe. La niña a la que la leyenda acabaría llamando Hanako era alumna de quinto. Vivía con su madre en un apartamento pequeño cerca de las vías del tren. El padre no figuraba en los documentos que el colegio tenía archivados. La madre trabajaba en turnos irregulares, a veces de noche, a veces en bares o restaurantes de la zona. Los maestros sabían que la familia atravesaba dificultades económicas, pero lo único que quedaba por escrito eran notas vagas sobre situación familiar complicada. A nivel académico, la niña cumplía. Sus notas eran estables, su letra ordenada, su presencia discreta. No destacaba por problemas de conducta ni por talentos especiales. Era una de esas alumnas que parecen diseñadas para pasar desapercibidas. Siempre llegaba a tiempo, siempre llevaba el uniforme lo más limpio que permitían sus circunstancias, siempre se quedaba unos minutos después de clase para borrar la pizarra, ordenar sillas o recoger papeles. Precisamente esa disposición a quedarse más tiempo en el aula fue lo que la convirtió en blanco perfecto para un grupo de compañeros. Eran 4, 3 niñas y un niño, todos de su misma clase. Se sentaban juntos, compartían videojuegos, intercambiaban mensajes a través de sus teléfonos y, poco a poco, fueron utilizando a aquella compañera silenciosa como centro de sus bromas. Las primeras veces fueron comentarios sueltos. El olor de su ropa, las bolsas debajo de sus ojos, los rumores sobre el trabajo de su madre. Después llegaron los empujones, la costumbre de esconderle el estuche o de arrancar una hoja de sus cuadernos. Nada de eso resultaba especialmente diferente a lo que ocurre cada día en miles de escuelas. La diferencia empezó cuando uno de ellos descubrió que los baños del tercer piso estaban casi siempre vacíos. El baño de chicas al final del pasillo de la tercera planta era grande, con 3 cubículos alineados y un ventanuco alto por donde entraba poca luz. El eco amplificaba cualquier ruido. El clic de una cerradura sonaba como un disparo. El chorrito de un grifo mal cerrado se convertía en un hilo interminable. Ese lugar, alejado de la mirada de los adultos, se transformó en un escenario conveniente. Según los testimonios recogidos años más tarde de manera informal entre exalumnos, el grupo de 4 empezó a encerrar a la niña allí para jugar. Primero eran unos minutos, con la luz encendida. Cerraban la puerta del tercer cubículo, echaban el pestillo desde fuera con la ayuda de un destornillador y esperaban a que ella golpeara y pidiera salir. Reían. A veces imitaban su voz. A veces grababan con sus móviles los golpes y los sollozos. Lo que comenzó como un juego se fue endureciendo. En algunas ocasiones, apagaban la luz general del baño antes de encerrarla, dejándola a oscuras durante 10, 15, 20 minutos. En otras, abrían el grifo del lavabo hasta que el agua empezaba a encharcar el suelo alrededor del cubículo, forzando a la niña a mantener los pies en alto sobre el inodoro para no mojarse.
Le susurraban que, si gritaba demasiado fuerte, vendría la verdadera Hanako a llevársela. Mientras tanto, uno de ellos sostenía el teléfono, registrando todo en vídeos borrosos de mala calidad. La maestra tutora estaba al corriente de parte de la situación. Algunos alumnos habían comentado, de pasada, que molestaban a esa compañera en el baño. Hubo al menos una ocasión en la que una niña de otra clase fue a buscar a la profesora porque oyó golpes y llanto en el tercer piso. La respuesta fue breve. No exageres. Son cosas de niños. No vayáis a esa planta, está vieja y van a cerrarla. No se redactó ningún informe. No se convocó ninguna reunión con las familias. En una anotación marginal del expediente, se registra que la tutora habló una vez, en privado, con la alumna. La conclusión que dejó por escrito fue: parecía nerviosa, pero no quiso explicar nada. Tal vez dramatiza para llamar la atención. Ese comentario, enterrado entre formularios de entrega de notas y autorizaciones para excursiones, es la única constancia formal de que alguien adulto percibió que algo ocurría alrededor de la niña antes de la noche del incendio. La semana de la tragedia fue lluviosa. Varios días seguidos, la última hora de clase se daba bajo el sonido continuo de la lluvia golpeando los cristales. Muchos alumnos se quedaban en las aulas un poco más de lo normal, esperando a que amainara antes de salir. Esas tardes, el grupo de 4 aprovechaba para prolongar sus juegos en el tercer piso. Cada vez se confiaban más. Cada vez tardaban más en soltar la cerradura del tercer cubículo. La noche en que el baño de la tercera planta se convirtió en el epicentro de la leyenda empezó como una jornada escolar cualquiera. Había exámenes de matemáticas, prácticas de música y un simulacro de evacuación a media mañana. Los altavoces del colegio sonaron con instrucciones repetitivas, los alumnos bajaron en fila al patio, los maestros contaron cabezas. En el informe del simulacro, se anotó que todo transcurrió sin incidencias. Al finalizar las últimas clases, varios niños fueron recogidos por sus padres en la puerta principal, bajo paraguas apresurados. Otros regresaron solos a casa, caminando junto a cunetas atascadas de agua. Un pequeño grupo se quedó más tiempo. Estudiantes que formaban parte de clubes, de refuerzo escolar o que simplemente esperaban a que la lluvia remitiera. Entre ellos estaba la niña de quinto y, alrededor de ella, los 4 compañeros que llevaban meses convirtiéndola en blanco. Cuando el reloj del pasillo marcaba una hora en la que la mayoría de profesores ya se habían marchado, el tercer piso casi no tenía presencia adulta. La tutora había terminado de corregir exámenes en la sala de profesores y se disponía a irse. El conserje ocupaba la planta baja. El guardia de seguridad aún no había llegado para el turno nocturno. El ruido de la lluvia cubría cualquier sonido irregular. Los 4 rodearon a la niña en el pasillo del segundo piso. Las cámaras, instaladas solo cerca de las escaleras principales, muestran formas difusas moviéndose hacia arriba, en dirección al tercer piso. Ninguna de las imágenes ofrece un ángulo claro de lo que ocurre dentro del baño de chicas. Ninguna cámara enfoca la puerta del tercer cubículo. Según las reconstrucciones posteriores, una vez dentro del baño, siguieron el mismo patrón de siempre, con un detalle añadido. Uno de ellos había conseguido una brida de plástico del almacén de material deportivo. La usaron para atar las muñecas de la niña por detrás, para que no golpeara tanto. Le colocaron un pañuelo sobre la boca, para que no hiciera tanto ruido. Cerraron la puerta del tercer cubículo y, desde fuera, volvieron a trabar el pestillo con una herramienta improvisada. No está claro cuánto tiempo la dejaron allí aquella tarde. Algunos excompañeros recuerdan que el grupo de 4 bajó riendo al patio cubierto poco antes de que anocheciera. Otros sitúan su salida del edificio más tarde, cuando ya empezaba el turno del guardia. Lo que sí coinciden todos es en un detalle. Ninguno de los adultos que quedaban en el colegio esa tarde recibió el aviso directo de que una alumna seguía en la planta clausurada. Esa misma noche, se produjo un fallo eléctrico en una de las salas del tercer piso. El cableado antiguo, sobrecargado por años de remiendos, generó un cortocircuito. Primero hubo chispas. Luego, humo. Después, fuego. Las primeras llamas se alimentaron de cortinas de tela, de carteles de papel colgados en paredes que nadie había revisado en profundidad. El sistema de alarma contra incendios, diseñado décadas atrás, no funcionó como debía. El sonido de la lluvia y el ruido del tráfico en la carretera cercana enmascararon el pequeño estallido de una ventana que cedió al calor. Cuando el humo empezó a filtrarse por las rendijas del techo hacia la segunda planta, el conserje pensó que era humedad o vapor de la calefacción. Cuando olió a plástico quemado, ya era tarde.
El fuego no destruyó el edificio, pero dejó la tercera planta ennegrecida. Los bomberos lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto de la estructura. En sus informes se dejó constancia de que el edificio fue evacuado y de que, en el momento de la intervención, no había alumnos en las plantas superiores. Nadie informó a los bomberos de que una niña de quinto solía quedarse hasta tarde. Nadie mencionó a los compañeros que subían con ella al baño del fondo. Nadie dijo que, en la rutina de ese grupo, el tercer cubículo solía estar ocupado por alguien cuya voz apenas se escuchaba fuera de los azulejos. El día siguiente, el colegio no abrió sus puertas. Una cinta de plástico delimitaba la entrada principal. La prensa local habló de incendio en centro escolar, sin heridos. Las cámaras mostraron a la directora explicando que todo había estado bajo control, que se investigaría el origen del fuego, que la tercera planta quedaría clausurada temporalmente. La madre de la niña llegó más tarde que los demás. No estaba avisada. Había trabajado de noche, no había visto las noticias. Se enteró frente a la cinta de plástico, mirando el edificio que su hija no había abandonado el día anterior. Preguntó por ella. Nadie supo responder con claridad. Un maestro comentó que la había visto en el recreo de la mañana. Otro pensó que había salido con un grupo hacia la parada del autobús. La tutora recordó que no la había visto en la fila de salida. Pero nada de eso estaba escrito. La búsqueda oficial comenzó. ¿Cómo se clasifican estos casos? Alumna desaparecida. Se llamaron a comisarías, se revisaron cámaras exteriores, se preguntó a otros niños. Ningún documento del informe de la policía menciona la posibilidad de que hubiese quedado atrapada en un baño del tercer piso durante el incendio. Las rutas de evacuación señaladas en los planos no incluían esa planta, que ya estaba marcada como en desuso. En las reuniones internas se discutió la conveniencia de vincular o no el desaparecimiento de la niña con el incendio. Se decidieron varias cosas. 1. Comunicar a la familia que, según la información disponible, la niña había abandonado el centro antes de que se declarara el fuego. 2. Evitar cualquier referencia a la tercera planta en los comunicados oficiales. 3. Acelerar el cierre definitivo de esa zona, sellando puertas y ventanas. La tercera planta se clausuró con cadenas, candados y paneles de metal. Se colgaron carteles de peligro que hablaban de desprendimientos y cableado defectuoso. Nadie mencionó a la niña por su nombre. Ni en las notas para padres ni en las declaraciones a los medios se utilizó la palabra muerte. Solo desaparición, investigación en curso, posibles problemas en el entorno familiar. En los papeles, el colegio se protegió. En la comunidad, la historia siguió otra lógica. Los alumnos que todavía recordaban a la compañera ausente empezaron a rellenar los silencios. Lo que los adultos cerraron con sellos y firmas, ellos lo completaron con sus propias palabras. Tomaron una figura conocida, Hanako-san del baño, y la encajaron sobre un hueco concreto. El tercer cubículo del aseo de chicas de la planta que se quemó la noche en que una niña estaba atada, con la boca tapada, esperando que alguien escuchara los golpes que nadie quiso reconocer. A partir de entonces, en los años siguientes al incendio, la tercera planta permaneció cerrada a cal y canto. Las cadenas en las puertas se oxidaban, los carteles de peligro se despegaban por las esquinas y el polvo se acumulaba detrás de los cristales sucios. Oficiosamente, era una zona muerta. Oficialmente, un problema pendiente de reforma. Para los alumnos que seguían pasando cada día frente a las escaleras bloqueadas, se convirtió en otra cosa. El lugar exacto donde había quedado atrapada la niña a la que ya nadie mencionaba por su nombre. La forma en que esa ausencia se transformó en ritual fue lenta y precisa. Al principio, solo eran rumores dispersos. Alguien decía haber oído pasos en el pasillo de arriba cuando todo el mundo estaba en el patio. Alguien juraba que, en el silencio de un examen, le llegó desde el techo un golpeteo rítmico, como si alguien golpeara una puerta demasiado lejos. Después, empezaron las historias más estructuradas. Los alumnos más mayores se las contaban a los pequeños al final del recreo, bajando la voz justo antes del timbre. Decían que, si uno conseguía entrar en el baño de chicas de la tercera planta, todavía podía ver marcas de humo en las paredes y un anillo de agua reseca alrededor de un inodoro que nunca había sido retirado. Decían que había 3 puertas de cubículo, pero solo una respondía cuando se llamaba. No hablaban de la niña desaparecida, pero todo el mundo entendía que se referían a ella. El nombre que utilizaban era el mismo que en el resto de Japón. Hanako-san del baño. Era más fácil cargar el miedo sobre una figura anónima del folclore que recordar el apellido de alguien que había compartido pupitre con ellos.
El ritual acabó tomando una forma cerrada, casi litúrgica. No bastaba con subir a escondidas. No bastaba con golpear cualquier puerta. Había normas. Para empezar, tenía que ser de tarde o de noche, cuando el colegio estaba casi vacío. Algunos decían que funcionaba mejor en días de lluvia, cuando el sonido del agua contra los cristales recordaba a la noche del incendio. Había que subir en grupo, pero entrar al baño de una en una. El resto esperaba fuera, en el pasillo, con la espalda pegada a la pared y el oído atento a cualquier ruido que no fuera el suyo. La que entraba, casi siempre una alumna, aunque también hubo casos de chicos que se atrevieron, tenía que dejar la puerta general entreabierta, avanzar por las baldosas hasta el fondo y detenerse frente a la tercera puerta de cubículo. Las otras dos podían estar cerradas o abiertas, según la imaginación de quien contara la historia. Lo que no cambiaba era la tercera. Esa, afirmaban, siempre aparecía entornada, como si alguien no hubiera terminado de cerrar o de salir. Una vez allí, el ritual exigía apagar la luz. No bastaba con pedir a alguien que apagara el interruptor desde fuera. Tenía que hacerlo la misma persona que estaba delante del tercer cubículo, estirando la mano a tientas hasta la pared. El clic del interruptor hundía el baño en una oscuridad casi total, suavizada apenas por la línea dentada de luz que se colaba por el hueco de la puerta exterior. La siguiente instrucción era girar la espalda al inodoro. No mirar la puerta del cubículo, no mirar el espejo del lavabo, no buscar sombras en el techo. Colocar el cuerpo de tal forma que la nuca quedara hacia la puerta cerrada y la vista cayese sobre las baldosas del suelo, a pocos centímetros de los zapatos. Ese detalle se repetía en todas las versiones. No levantar la cabeza, no mirar demasiado, no ofrecerle a nadie la propia cara. Entonces empezaba la parte que convertía el juego en algo incómodo incluso para quienes no creían en fantasmas. Había que golpear la puerta del tercer cubículo 3 veces y pronunciar 3 frases determinadas, sin reír, sin corregir palabras, sin titubeos. La primera era una pregunta directa. «Hanako, ¿es aquí donde te encerraron?». Cerrar comillas. La segunda, una constatación que no dejaba espacio para consuelo. «Nadie quiso creer tus golpes, ¿verdad?». Cerrar comillas. La tercera era una oferta que, según quien lo contara, sonaba a sacrificio o a provocación. «Si nadie viene esta vez, yo ocuparé tu lugar». Solo entonces, decían, empezaba a cambiar el ambiente. El cuerpo de la que participaba en el ritual notaba una corriente de aire diferente, fría, que no venía de la ventana alta ni de la puerta exterior. No era un viento natural, sino la sensación de que en el espacio mínimo entre la espalda y la puerta del cubículo algo respiraba distinto. El agua del inodoro, que antes estaba quieta, comenzaba a moverse con un chapoteo muy leve, como si se agitara por una corriente que no afectaba a nada más. Los que esperaban fuera afirmaban oír, a través de la puerta general, el mismo patrón que el guardia había escuchado desde las escaleras. El sonido de agua corriendo donde no debía haber tuberías y, a continuación, 3 golpes, espaciados, contra una puerta de madera que llevaba años carbonizada. La leyenda estableció 3 desenlaces posibles, ligados no a la buena voluntad del espíritu, sino a la intención de quien se atrevía a llamarla. Cuando la motivación era la burla, cuando la persona entraba riendo, con el móvil preparado para grabar y la mente ocupada en la reacción que provocaría en las redes sociales, el relato era claro. Decían que, al pronunciar la tercera frase, la nuca se quedaba helada. No era el frío difuso del invierno, sino la presión precisa de una mano pequeña, húmeda, que se apoyaba en la base del cráneo. Algunos describían una sensación adicional. Como si dedos invisibles se deslizaran rápido desde el nacimiento del cuello hasta las órbitas de los ojos, sin dejar marca. Desde aquel momento, según la historia, esa persona dejaba de poder entrar en un baño público sin que le temblaran las manos. Cada vez que se encerraba en un cubículo, por más moderno y limpio que fuese, escuchaba 3 golpes amortiguados en la puerta contigua. Cuando la persona que cumplía el ritual tenía historia con el caso, cuando había participado en el acoso o en la cadena de decisiones que llevaron a la niña al cubículo la noche del fuego, la leyenda era menos útil. No hacía falta que fuese inmediatamente después. A veces pasaban semanas, meses, incluso años. El punto de inflexión solía ser un espejo. Los relatos recogían escenas repetidas en distintos baños. Alguien que se lava las manos al final del día, alguien que se inclina sobre el lavabo para echarse agua a la cara, alguien que levanta la vista y encuentra, justo detrás de su propio reflejo, el de una niña de pelo corto, piel oscura por el humo, ojos rojos y húmedos. La niña no gritaba ni mostraba una boca llena de dientes.
Lo único que hacía era abrir y cerrar las manos a la altura de la garganta, como si intentara reproducir los gestos de aquella noche, y repetir, con una voz deformada por el aire que nunca llegó, las mismas frases que había oído en el baño mientras llamaba a la puerta. Después de esas apariciones en el espejo, llegaban los llamados accidentes. Caídas por escaleras donde nunca había habido tropiezos, golpes de puertas de emergencia que atrapaban tobillos, cristales que se desprendían de ventanas sin viento. Casi siempre ocurrían a poca distancia de un baño cerrado por reparación o limpieza. Casi siempre dejaban en el parte médico una nota sobre mareo repentino o pérdida momentánea de equilibrio. El tercer desenlace era el más ambiguo. Se reservaba para quien, según los compañeros, había pronunciado las frases sin reír y sin buscar espectáculo, movido más por curiosidad culpable que por desafío. En esos casos, contaban que no pasaba nada espectacular. No había manos en la nuca ni voces deformadas. Solo un detalle. Desde la primera vez que se miraban en un espejo de un baño escolar, encontraban su propia imagen ligeramente deformada. No entera, no al centro. Una franja de vaho permanente cubría justo la zona donde debería estar su rostro, como si alguien respirara constantemente desde detrás del cristal. En algunos reflejos, muy al fondo, se adivinaba una figura infantil, quieta, mirándolos por encima del hombro. Esas diferencias en el desenlace no se basaban en pruebas. Nadie tomó notas, nadie comparó casos. Eran matices añadidos a la historia a medida que los años pasaban y la memoria de los protagonistas se diluía. Lo cierto es que, para cuando la tercera planta llevaba una década clausurada, 4 exalumnos relacionados con la niña ausente habían sufrido finales que dejaron a más de uno pensando si el precio de dejar a alguien golpeando una puerta a oscuras no se acaba pagando, de una forma u otra, en baños donde se supone que uno está solo. En el expediente interno del colegio, aquellos 4 nombres aparecían solo como antiguos alumnos que terminaron la primaria en el año del incendio. En los recuerdos de sus compañeros, tenían otros roles. La líder que grababa, la que se reía más fuerte, el que siempre llevaba llaves, la que miraba sin hacer nada. La que dirigía las burlas fue la primera en morir. Salió del colegio y avanzó en el sistema educativo sin repetir curso. Los profesores la recordaban como una alumna activa, con carácter, a veces difícil de gestionar pero inteligente. Ninguno de esos adjetivos hacía referencia a lo que ocurría en los pasillos vacíos. Al llegar al instituto, participó en actividades del consejo estudiantil y se ofreció voluntaria para ayudar en tareas de mantenimiento menores. Una de esas tareas consistía en revisar que los baños de las plantas superiores quedaran limpios al final del día. El registro de cámaras del instituto donde estudiaba es más nítido que las antiguas grabaciones del colegio. Se ve con claridad entrando en el baño de chicas del tercer piso a última hora de la tarde, con una bolsa de basura en una mano y un juego de llaves en la otra. Nadie entra después de ella. La puerta exterior no vuelve a abrirse hasta que, casi una hora más tarde, otra alumna empuja desde fuera y descubre el suelo cubierto de agua. Los bomberos no tuvieron que intervenir. No hubo incendio, solo un problema localizado en un baño que teóricamente estaba en buen estado. El personal de emergencia y el equipo directivo del instituto encontraron el cuerpo de desplomado junto al lavabo, el rostro hacia arriba, los ojos abiertos. El informe forense habló de asfixia por inmersión y de aspiración de gran cantidad de agua. Lo que el informe no explicaba con claridad era de dónde había salido esa agua. Los grifos estaban firmemente cerrados. Las tuberías de la pared no mostraban fugas. Solo el interior del tercer cubículo presentaba un nivel de humedad distinto. El borde del inodoro estaba empapado, como si el agua hubiera estado rebosando durante mucho tiempo para luego detenerse de golpe. En los pasillos, los rumores adelantaron a las explicaciones técnicas. Algunos alumnos aseguraban haber oído, antes de que la otra chica abriera la puerta, un ruido intermitente. Agua corriendo durante unos segundos, silencio, 3 golpes suaves en madera. Ninguno de esos detalles quedó reflejado en los documentos oficiales. El fallecimiento se registró como accidente. Fin del caso. La segunda del grupo no murió, pero dejó de vivir como el resto. B, la que se reía más alto cada vez que la niña encerrada en el tercer cubículo suplicaba salir, empezó a mostrar síntomas de ansiedad durante su primer año de bachillerato. Al principio fueron excusas frecuentes para no ir al baño en el instituto. Decía que estaban sucios, que prefería esperar a llegar a casa. Con el tiempo, la negativa se volvió absoluta. Sus compañeros de clase la describían como alguien que bebía poca agua para no necesitar ir al servicio durante las 6 o 7 horas que pasaba en el centro.
La primera crisis visible llegó un día de exámenes, cuando un profesor le ordenó utilizar el baño más cercano antes de una prueba larga. B entró acompañada por una amiga, pero apenas cruzó el umbral, se quedó rígida. Empezó a temblar, a mirar cada puerta de cubículo como si esperara que se abriera sola. Luego, según el relato de la amiga, se tapó los oídos y murmuró repetidamente: no golpees, ya sé que estás ahí. La profesora de guardia la sacó al pasillo, pensó que se trataba de un ataque de pánico aislado y recomendó a los padres una consulta psicológica. El diagnóstico se complejizó con los años. Trastorno de ansiedad. Fobia a espacios cerrados. Episodios de despersonalización. En los informes de los psiquiatras, una nota se repetía. La paciente refería escuchar 3 golpes siempre que se encontraba a solas en un baño, aunque los médicos comprobaran que nadie más había entrado. B insistía en que, después de los golpes, una voz imitaba la suya, repitiendo frases que alguna vez había dicho delante del tercer cubículo a la niña que no podía salir. La voz, decía, sonaba ahogada, rota, como si viniera de una garganta llena de humo. Con el tiempo, B dejó de asistir a clase regularmente. Más tarde, dejó de salir de casa. Al final, fue ingresada en un centro especializado. No murió en circunstancias extrañas ni protagonizó sucesos espectaculares. Simplemente, su vida se contrajo hasta caber en unas pocas habitaciones vigiladas, con un baño siempre abierto donde jamás se cerraba la puerta. En la práctica, quedó encerrada en la misma rutina de miedo a un espacio que, para la mayoría, es trivial. Era otra forma de estar atrapada, menos visible en las noticias, pero igual de definitiva. El tercero del grupo, C, desapareció físicamente. C era el que, años atrás, había conseguido la llave del baño de la tercera planta del colegio. Tenía habilidad para hacerse con llaveros ajenos, abrir almacenes, colarse en zonas restringidas. Esa familiaridad con cerraduras lo llevó, ya adulto, a trabajar como vigilante nocturno en un edificio de oficinas. Sus tareas incluían revisar puertas, asegurar accesos, comprobar que los baños quedaran limpios y vacíos antes de cerrar. Una madrugada, no regresó al puesto de control después de la ronda. El supervisor, extrañado por la ausencia, revisó las cámaras de seguridad. En la pantalla, vieron a C caminando por el pasillo del sótano, detenerse frente al baño de empleados, sacar un manojo de llaves, abrir y entrar. La puerta se cerró detrás de él. Durante casi una hora, nadie más apareció en esa zona. La cámara, fija, no registró movimientos adicionales ni ruidos extraños. Cuando el supervisor acudió físicamente al sótano y empujó la puerta del baño, la encontró cerrada, pero sin llave en la cerradura. La forcejearon hasta lograr abrirla. Dentro no había nadie. El espacio estaba en orden. El suelo, casi seco. En uno de los colgadores, en cambio, descansaba el llavero de C, cuidadosamente colocado. Entre las llaves reconocibles del edificio, colgaba otra, vieja, de metal ennegrecido, con un diseño que no correspondía a ninguna cerradura moderna del lugar. Sobre el lavabo, el teléfono de C estaba encendido, con la pantalla iluminando la cerámica blanca. La única aplicación abierta era un grabador de voz. Había un archivo. El supervisor lo reprodujo. Sonaron 3 golpes, espaciados, sobre alguna superficie de madera, seguidos de un silencio largo. Nada más. La policía registró el edificio, revisó salidas de emergencia, cámaras exteriores, accesos al aparcamiento. No encontró rastro del vigilante. No hubo signos de lucha ni de intrusión. El caso se archivó como desaparición. Después de un tiempo, el llavero con la llave antigua fue depositado en una bolsa de pruebas que nadie volvió a reclamar. La cuarta del grupo, D, no se convirtió en noticia. Su vida se deslizó hasta un final que muchos definieron como esperable dadas sus circunstancias, sin saber qué detalle había quedado fuera del relato. D era la que siempre estaba presente cuando encerraban a la niña en el tercer cubículo, pero casi nunca hacía ni decía nada. No sujetaba las bridas, no grababa con el móvil, no apagaba la luz. Miraba. Reía a veces, en voz baja. Otras veces desviaba la vista. Fue la única que, al ser interrogada de forma informal años después, admitió que sí, quizás aquello se nos fue de las manos.
Lo dijo sin demasiado énfasis, como si hablara de una broma pesada y no de alguien atrapado en un incendio. De adulta, Dee acumuló pequeños fracasos académicos y laborales, encadenó trabajos temporales y relaciones rotas. Los médicos le diagnosticaron depresión. Vivía sola en un apartamento pequeño. Sus vecinos la conocían de vista, la oían subir las escaleras, la saludaban en el rellano. Una noche, dejaron de verla. Después de varios días, notaron un olor extraño en el pasillo y llamaron a la policía. Los agentes encontraron la puerta cerrada con llave desde dentro. La derribaron. Dee yacía en el cuarto de baño. No había signos de violencia externa. El fallecimiento se clasificó como suicidio. No se encontraron notas de despedida. Lo que sí observaron los investigadores, y consignaron solo como detalle descriptivo, fueron 3 marcas largas y poco profundas en el suelo, justo en el umbral entre el pasillo y el baño, como si alguien hubiera arrastrado las uñas o un objeto duro tratando de sujetar la puerta mientras se cerraba. Entre los vecinos circuló una versión diferente, que durante las últimas semanas habían oído varias veces, a altas horas de la noche, el ruido característico de una cadena del baño tirando una y otra vez, aunque la presión del agua en el edificio no justificaba un uso tan constante. Ninguno de esos testimonios llegó al expediente final. Mientras la vida de aquel grupo se fragmentaba lejos del colegio, las personas adultas que habían tenido en sus manos la posibilidad de intervenir siguieron otro tipo de trayecto. La tutora de la clase donde estudiaba la niña ausente continuó trabajando en el mismo centro. Participó en la reconstrucción parcial del edificio, en la reorganización de las aulas, en los actos de aniversario que conmemoraban la superación del incendio. En ninguna de esas ceremonias se mencionó que, el mismo año del fuego, una alumna dejó de aparecer en las listas de asistencia. Oficialmente, se trataba de una menor desaparecida, un caso en manos de la policía. Extraoficialmente, era un recuerdo incómodo que se evitaba nombrar en voz alta. Con los años, la maestra ascendió en antigüedad. Sus colegas la describían como estricta, eficiente, algo distante. En las reuniones de evaluación, insistía en la importancia de mantener la disciplina. En las entrevistas con padres, recalcaba la necesidad de que las familias colaboraran con la escuela. Nunca habló de baños, de bromas, de golpes en puertas. Cuando se le preguntaba por el incendio, repetía que afortunadamente no hubo víctimas. En la última etapa de su carrera, comenzó a sufrir insomnio. Las anotaciones de sus visitas médicas hacen referencia a dificultad para conciliar el sueño, sensación de vigilancia constante y sueños recurrentes con pasillos vacíos. Ella misma explicó que, en más de una ocasión, al salir tarde de la sala de profesores y caminar por el segundo piso, había tenido la impresión de que unos pasos pequeños la seguían a una distancia fija, parando cada vez que ella se detenía. Al girar, no veía a nadie. Una tarde de otoño, después de una reunión con padres especialmente tensa, la maestra se quedó más tiempo de lo habitual en el edificio. Revisó documentos, ordenó cajones, apagó luces del primer piso. Cuando se disponía a bajar al vestíbulo, pasó junto a la escalera que subía al tercer piso clausurado. El olor a humedad y polvo la golpeó de golpe, mezclado con otro más suple. Una humedad más reciente, como la de baldosas recién fregadas. Desde arriba, juraría haber oído un goteo regular. A pesar de que las tuberías de esa planta estaban desconectadas desde hacía años, el sonido se hizo más claro. 3 segundos de chorro fino. Silencio. 3 golpes lejanos, amortiguados, como sobre madera. La maestra permaneció un momento en el rellano, con una mano en la barandilla, mirando la cadena oxidada que cortaba el acceso al tercer piso. No subió. Bajó los ojos, apretó los labios y continuó hacia la salida. Esa noche, decidió solicitar la jubilación anticipada. Un tiempo después de dejar el colegio, los vecinos del edificio donde vivía notaron que no abría las persianas. El buzón de la planta baja se llenaba de cartas sin recoger. Llamaron a la puerta del apartamento sin obtener respuesta. Finalmente, alertaron a la policía. Los agentes encontraron a la mujer sin vida en el cuarto de baño. La causa se registró como suicidio. No había signos de violencia. Tampoco una nota. Uno de los policías presentes, que más tarde comentaría el caso en privado, se fijó en un detalle que prácticamente todos los demás pasaron por alto. En el espejo del baño, empañado pese a que el piso llevaba días frío, había un mensaje trazado con el dedo. Las letras, medio borradas, decían: «Sensei, ¿por qué no abriste la puerta aquella vez?». Cerrar comillas. La frase no figuró en ningún informe oficial.
El subdirector que firmó los documentos asegurando que no quedaban alumnos en el edificio la noche del incendio murió años más tarde en un accidente de tráfico. El informe hablaba de exceso de velocidad y de una maniobra brusca antes de entrar en un cruce. Lo que algunos testigos mencionaron, sin darle demasiada importancia, fue que, en el momento previo al impacto, el hombre giró la cabeza hacia la fachada de un colegio cercano, como si hubiera reconocido algo en las filas de ventanas vacías. Nadie pudo explicar qué llamaba la atención de un edificio cualquiera en una ciudad donde hay muchos. El vigilante nocturno que aquella noche recorrió los pasillos del colegio y afirmó no haber oído nada relevante fue trasladado con el tiempo a otras instalaciones y, finalmente, a un puesto menos exigente. En sus últimos años, internado en una residencia para ancianos, repetía con frecuencia el mismo recuerdo. Aquella noche subí, sí, oí algo en el baño de chicas del tercer piso. 3 golpes. Pensé que eran las tuberías. Las cosas se dilatan con el calor, ¿sabe? Los edificios viejos hacen ruido. Lo contaba como quien describe una anécdota sin importancia, pero volvía una y otra vez a los detalles. El olor a humo, el reflejo de una luz parpadeando bajo la puerta del baño clausurado, la sensación de que alguien golpeaba desde dentro con menos fuerza cada vez. En la mesilla, junto a su cama, entre medicinas y fotos de familia, guardaba un llavero antiguo con varias llaves que ya no abrían nada. Una de ellas era especialmente vieja, cubierta de manchas oscuras. Los empleados de la residencia no supieron decir de qué cerradura procedía. Tampoco recordaban haberlo visto usar ninguna de esas llaves durante su estancia. Visto a través de los documentos, el caso se reduce a varios hechos dispersos. Un incendio sin muertos declarados, una menor desaparecida, 4 antiguos alumnos con destinos trágicos o precarios, algunos adultos que acabaron sus vidas en baños o frente a escuelas. No hay pruebas materiales que conecten cada uno de esos sucesos con una leyenda local ni con 3 golpes en una puerta de cubículo. Lo que los une no está en los papeles, sino en la insistencia con la que ciertos detalles se repiten. En cada versión de la historia narrada por alumnos, exalumnos o personal del centro, aparecen los mismos elementos. Un baño de chicas, un tercer cubículo, agua corriendo donde no debería correr, puertas que se cierran desde dentro, golpes que nadie quiere reconocer como una petición de ayuda. Con el tiempo, la figura de la niña desaparecida se disuelve en la de Hanako-san, un nombre común que permite hablar de algo concreto sin señalar a nadie. La leyenda amortigua la culpa al mismo tiempo que la preserva. El relato de Hanako-san, en este colegio, no funciona solo como cuento de miedo. Es una forma de codificar lo que no se puede decir abiertamente sobre el acoso escolar y la negligencia adulta. En lugar de afirmar que una alumna fue dejada sola en una planta clausurada, atada y amordazada, mientras el edificio ardía, se dice que hay un espíritu en el tercer cubículo. En lugar de admitir que varios compañeros escucharon golpes y llanto, pero decidieron no volver con un profesor, se habla de un juego para probar el valor. La palabra fantasma sirve como pantalla. Ese mecanismo no es exclusivo de este caso. En muchos centros educativos, las historias de baños embrujados, escaleras donde se oyen pasos o gimnasios donde suenan balones por la noche surgen en los mismos espacios donde los adultos tienen menos presencia y los niños más poder sobre otros niños. Los baños, en particular, son zonas ciegas. Lugares de tránsito rápido para los profesores, escenarios habituales de humillaciones para los alumnos. Allí no llegan las cámaras. Allí se sube y se baja la voz sin testigos. La historia de esta Hanako-san concreta deja claro algo que las leyendas rara vez nombran. La verdadera fuerza de la maldición no está en manos invisibles que salen del inodoro, sino en la cadena de decisiones humanas que permite que alguien golpee una puerta hasta quedarse sin voz sin que nadie intervenga. Los 4 alumnos que participaron activamente en el acoso pagaron precios distintos, todos marcados por baños y puertas. Los adultos que tuvieron la oportunidad de preguntar más, de subir un tramo de escaleras, de insistir en un informe, terminaron aislados, enfrentándose solos a una habitación pequeña con un espejo. Para los niños que hoy corren por el patio de ese colegio, el tercer piso es poco más que un tema de conversación de recreo. Saben que no deben subir, que las cadenas del acceso no se tocan, que el guardia se enfadaría si los viera. Algunos, sin embargo, cuentan que, en los días de lluvia, al pasar por debajo de la escalera clausurada, sienten la vibración sorda de 3 golpes en algún lugar por encima de sus cabezas. Se giran, miran hacia los peldaños cerrados y, sin saber por qué, aceleran el paso hacia los baños del primer piso, donde siempre hay alguien entrando o saliendo, donde las voces suenan demasiado fuertes como para que se cuelen otras.
La leyenda advierte de forma simple. No golpees la tercera puerta de un baño que no conoces, no llames a quien fue dejado allí. No porque aparezca un rostro de ojos vacíos detrás del espejo, sino porque, al pronunciar ciertas frases, uno se coloca, aunque sea un segundo, en el lado equivocado de la historia. El lado de quienes llamaron tarde o de quienes no llamaron nunca. En este relato, Hanako-san no aparece como un monstruo que disfruta del miedo ajeno. No corre por el pasillo ni arrastra a sus víctimas a dimensiones desconocidas. Es una figura inmóvil detrás de una puerta que nadie abrió a tiempo, un nombre prestado para una alumna de quinto que dejó de existir en las listas mucho antes de que alguien admitiera que, tal vez, no había salido por la puerta principal aquella tarde de lluvia. Los golpes que se siguen oyendo en la fantasía colectiva no son, en el fondo, los de un fantasma pidiendo venganza. Son la repetición obstinada de la misma escena. Una niña atada en la oscuridad, respirando humo, confiando en que algún adulto distinga sus golpes del crujido normal de un edificio viejo. Mientras esa escena siga sin nombre propio en los expedientes, mientras la palabra desaparición sustituya a otras más precisas, mientras las bromas entre alumnos sigan celebrando el silencio de las puertas cerradas, la leyenda de Hanako-san, la de este colegio y la de tantos otros, seguirá ganando fuerza. No porque los muertos vuelvan, sino porque los vivos prefieren llenar los huecos con fantasmas antes que con responsabilidades. Y así, cada vez que alguien, por curiosidad o desafío, se planta frente a un cubículo y golpea 3 veces, repitiendo sin pensar palabras que escuchó de otros, está alimentando una cadena de historias que comenzó con algo mucho más simple. Un golpe que nadie quiso escuchar a tiempo, en un baño donde, oficialmente, no quedaba nadie.